Una carretera oscura y solitaria en las afueras de la Ciudad de México. El motor de un auto deportivo ruge en la noche, rompiendo el silencio. Adentro, dos figuras. Al volante, una mujer cuya belleza ilumina hasta la penumbra del vehículo. Es Silvia Pinal, la estrella más brillante del cine mexicano. A su lado, su amante, el actor y playboy de origen egipcio, Claudio Isaac. Ríen. La adrenalina del romance prohibido corre por sus venas. Pero el destino, esa fuerza invisible y cruel, tiene otros planes. En una fracción de segundo, un destello. El chirrido de llantas sobre el asfalto y un estruendo metálico que desgarra la noche. El auto, ahora un amasijo de hierros, se detiene. El silencio que sigue es más aterrador que el propio choque. Silvia, herida, confundida, busca la mano de Claudio. Pero esa mano ya no responderá. Nunca más. Nadie sabía en ese momento que esta tragedia era solo un capítulo en una vida marcada por la gloria y el infierno. Una vida donde sobrevivir era el único guión posible. Hoy vas a saber 4 cosas sobre la vida de Silvia Pinal, que nadie se ha atrevido a contar juntas. 4 secretos que definen la verdadera historia detrás de la leyenda. Necesitas entender que la diva que todos conocen es solo la máscara de una mujer que luchó contra demonios que la mayoría no podría ni imaginar. Primera, te revelaré cómo su primer matrimonio fue una jaula de oro diseñada por un hombre 20 años mayor que ella. Un director que la creó, la amó y la controló hasta el punto de la asfixia, marcando para siempre su forma de relacionarse con los hombres. Segunda, descubrirás la increíble historia de espionaje y contrabando que se esconde detrás de su película más icónica, Viridiana, y cómo un acto de rebeldía contra un dictador casi le cuesta su carrera y su libertad. Tercera, conocerás los detalles más crudos y violentos de su matrimonio con el ídolo del rock and roll, Enrique Guzmán. Una relación que en público era un cuento de hadas, pero en privado era un infierno de golpes y maltrato psicológico que ella ocultó durante décadas. Y cuarta, te contaré el secreto más oscuro y doloroso de su familia. Una traición tan retorcida que involucra a su propia hija, a un amante y un pacto de silencio que terminó en la más devastadora de las tragedias. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Prepárate, porque la historia que creías conocer está a punto de hacerse pedazos. Si te gusta este tipo de contenido, si te apasionan las historias reales, que superan cualquier ficción, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campanita. No querrás perderte ni un solo secreto de los que estamos a punto de desenterrar. Silvia Pinal nació un 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. ¿Te imaginas ese lugar en esa época? Un puerto lleno de sol, de mar, de promesas. Pero la vida de Silvia no comenzó como un día soleado. Nació en una familia compleja, con un secreto que marcaría sus primeros años. La ausencia de su padre biológico, Moisés Pasquel, un hombre importante en la radio, quien no la reconoció de inmediato. Fue su padrastro, Luis G. Pinal, a quien ella siempre llamó papá, el que le dio su apellido y una figura paterna. ¿Fue esta herida inicial? Esta sensación de no pertenecer del todo, la que forjó en ella esa necesidad insaciable de ser amada, de ser reconocida por el mundo entero. Desde niña, algo en ella era diferente. No era solo su belleza, que ya empezaba a florecer. Era una chispa, una ambición que ardía en sus ojos. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Silvia soñaba con los escenarios, con las luces, con los aplausos. Se escapaba al cine y se imaginaba a sí misma en la pantalla grande, viviendo esas vidas dramáticas, sin saber que su propia vida superaría con creces cualquier guión de Hollywood.
Su familia, aunque la quería, no entendía esa pulsión. En el México conservador de los años 40, una niña de buena familia no soñaba con ser actriz. Era casi una indecencia. Pero a Silvia no le importaba. Había algo en ella, una fuerza de voluntad de acero, una convicción de que había nacido para algo más grande que un matrimonio tranquilo y una vida doméstica. Empezó a estudiar canto, actuación, a moverse en los círculos correctos. Mintió sobre su edad para conseguir su primer trabajo en la radio, en la XEX, la misma estación donde trabajaba su padre biológico, aunque él no lo supiera. ¿Te das cuenta de la ironía? Buscaba el reconocimiento en el mismo lugar donde su existencia había sido negada. Pero lo que nadie sabía era que cada paso que daba hacia la fama era también un paso hacia una serie de relaciones que la construirían como estrella, pero que casi la destruyen como mujer. Sin embargo, en ese momento, ella solo veía el brillo de las luces al final del túnel. Un brillo por el que estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Su ascenso fue meteórico. Era imposible ignorarla. Tenía un rostro que la cámara adoraba y un talento que desbordaba la pantalla. Debutó en el cine a finales de los años 40 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave de la época de oro del cine mexicano. Pero el éxito profesional vino de la mano de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con apenas 17 años, se casó con Rafael Banquels, un director y actor de teatro casi 20 años mayor que ella. Un hombre que vio en ella no solo a una joven hermosa, sino a una estrella en bruto que él podía moldear a su antojo. Y aquí viene lo primero que te prometí. Necesitas entender que esta no fue una simple historia de amor. Banquels fue su maestro, su Pigmalión. Le enseñó a caminar, a hablar, a moverse frente a la cámara. La introdujo en los círculos más importantes del cine y el teatro. Le dio su primera gran oportunidad. Pero este control profesional se extendió rápidamente a su vida personal. Él decidía qué papeles aceptaba, cómo se vestía, con quién hablaba. Silvia, tan joven y con una sed inmensa de triunfar, aceptó. ¿Era gratitud? ¿Era amor? ¿O era la sumisión de una joven que buscaba desesperadamente la figura paterna que nunca tuvo del todo? Era una jaula de oro. Por un lado, tenía el éxito que tanto había soñado. Por otro, había perdido su libertad. Con Banquels tuvo a su primera hija, Silvia Pasquel. Pero el matrimonio era una olla de presión. Él era un hombre de otra generación, con ideas rígidas sobre el papel de la mujer. Ella era un volcán de talento y ambición que no podía ser contenido. La diferencia de edad, que al principio parecía una ventaja, se convirtió en un abismo. Las peleas eran constantes. Él celaba su éxito, su juventud, la atención que recibía de otros hombres. Y ella se sentía atrapada, asfixiada. Se dio cuenta de que para ser la estrella que estaba destinada a ser, tenía que romper esas cadenas. El divorcio fue un escándalo para la época, pero fue su primer gran acto de liberación. Se había liberado de su creador para convertirse en su propia creación. Lo que no sabía era que este patrón, el de enamorarse de hombres poderosos que intentaban controlarla, se repetiría una y otra vez, cada vez de forma más peligrosa. Ya divorciada y con una carrera en pleno apogeo, Silvia Pinal era la reina indiscutible del cine mexicano. Fue entonces cuando conoció al productor Gustavo Alatriste. Con él, formó una de las parejas más poderosas y glamorosas del espectáculo. No solo era su esposo, era su socio, el hombre que financiaba sus sueños más audaces. Y el sueño más grande de todos tenía un nombre: Luis Buñuel. Trabajar con el genio surrealista español era la consagración definitiva.
Juntos hicieron una trilogía de películas que pasarían a la historia: Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto. Pero es la historia de Viridiana la que esconde un secreto increíble. Y aquí viene lo segundo que te prometí. La película se rodó en España, bajo la férrea dictadura de Francisco Franco. El guión que se presentó a la censura era una versión descafeinada. Pero Buñuel, fiel a su espíritu provocador, filmó la película que él quería. Una obra cargada de crítica a la religión y a la burguesía. Cuando el gobierno de Franco vio el resultado final, el escándalo fue mayúsculo. La película fue prohibida, declarada blasfema, y se ordenó la destrucción de todas las copias. Parecía el fin. Pero Silvia y Alatriste no se rindieron. ¿Qué hicieron? En un acto digno de una película de espías, Silvia escondió los rollos de la película en su abrigo y logró sacarlos de España de contrabando. Llegaron al Festival de Cannes justo a tiempo. Viridiana se proyectó y ganó la Palma de Oro, el máximo galardón. Fue un triunfo para el arte, una bofetada para la dictadura. Pero, ¿te imaginas la presión, el riesgo? Podrían haber terminado en la cárcel. Su carrera internacional podría haberse acabado antes de empezar. Este episodio define a la Silvia de esa época. Una mujer que no le temía a nada, dispuesta a arriesgarlo todo por su arte. Con Alatriste tuvo a su segunda hija, Viridiana, nombrada así en honor a la película que casi les cuesta todo. Parecía que Silvia lo había conseguido. Éxito mundial, una familia, un esposo que la apoyaba. En público, eran la pareja perfecta. Pero en privado, las grietas ya comenzaban a aparecer. Alatriste era un hombre de negocios, un jugador, y sus empresas empezaron a tener problemas. La tensión económica se sumó a las infidelidades. El castillo de naipes, tan brillante y perfecto por fuera, comenzaba a tambalearse por dentro. La historia se repetía. El hombre que la había ayudado a llegar a la cima también se estaba convirtiendo en el arquitecto de su siguiente infierno personal. El matrimonio con Alatriste terminó. Y Silvia, una vez más, se encontraba sola pero en la cima del mundo. Era una mujer independiente, madre de 2 hijas, y una de las actrices mejor pagadas. Fue entonces cuando apareció en su vida un torbellino de energía. Un joven ídolo de la música que estaba volviendo loco a todo el país. Enrique Guzmán. Él era el rey del rock and roll, en español. Un rebelde con una sonrisa encantadora. Ella era la diva consagrada del cine. La atracción fue instantánea, explosiva. Su romance fue la comidilla de todo México. Eran la pareja del momento, la unión de 2 mundos, la elegancia del cine y la rebeldía del rock. Se casaron y tuvieron 2 hijos. Alejandra Guzmán, quien heredaría la vena rockera de su padre, y Luis Enrique. Para el público, eran la familia perfecta. Salían en las portadas de todas las revistas, sonrientes, felices. Construyeron una imagen de modernidad y éxito. Pero la verdad era otra. Una verdad mucho más oscura y violenta. Y aquí viene lo tercero que te prometí. Detrás de las puertas de su mansión, el cuento de hadas era una pesadilla. Enrique Guzmán, el ídolo juvenil, era, según las propias palabras de Silvia en su autobiografía años después, un hombre celoso, controlador y violento. Los abusos no eran solo verbales, eran físicos. Ella relató episodios de golpes brutales, a veces incluso estando embarazada. ¿Por qué nadie habló? ¿Cómo pudo la gran diva de México estar viviendo un infierno así en silencio? Necesitas entender el contexto de la época. En los años 60 y 70, la violencia doméstica era un tabú, un secreto vergonzoso que se guardaba bajo la alfombra. Una mujer como Silvia Pinal, un símbolo de fortaleza y éxito, no podía admitir que su esposo la maltrataba.
sería una humillación pública. Sería destruir la imagen que tanto le había costado construir. Así que aguantó. Soportó los golpes, las humillaciones, el control. ¿Era por sus hijos? ¿Era por miedo? ¿O era una manifestación más de ese patrón destructivo que la llevaba a relaciones tóxicas? No era solo una relación abusiva. No era simplemente un mal matrimonio. Era una guerra psicológica diaria, donde la mujer más admirada de México se sentía la más miserable y sola del mundo. Finalmente, después de años de sufrimiento, encontró la fuerza para decir basta. El divorcio fue, una vez más, un escándalo mediático. Pero para ella, fue una cuestión de supervivencia. Había escapado de otra jaula, pero esta vez, las heridas eran mucho más profundas. La vida de Silvia Pinal parece un guión escrito por el más retorcido de los dramaturgos, donde cada acto de liberación es seguido por una tragedia aún mayor. Después de su tormentoso divorcio de Enrique Guzmán, Silvia se refugió en el trabajo y en sus hijos. Su hija mayor, Silvia Pasquel, ya era una actriz reconocida. Y su hija Viridiana, la luz de sus ojos, era una joven promesa con una belleza y un talento deslumbrantes, destinada a seguir los pasos de su madre. Pero el destino, siempre cruel con Silvia, le tenía preparada la peor de las jugadas. Y aquí, en medio de esta aparente calma, es donde se esconde el secreto más doloroso de su vida, la traición definitiva. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Antes de que su hija Viridiana comenzara una relación, Silvia Pinal tuvo un romance con un hombre llamado Fernando Frade. Fue una relación intensa pero que no prosperó. El tiempo pasó. Años después, su hija Viridiana se enamoró perdidamente y comenzó una relación seria con un hombre. Ese hombre era el mismo Fernando Frade. ¿Puedes imaginar el horror? El hombre que había sido tu amante ahora era el novio de tu hija. Silvia se opuso con todas sus fuerzas. Le suplicó a Viridiana que terminara esa relación. ¿Cómo podía explicarle la verdadera razón de su rechazo sin destrozar a su hija? Era una situación imposible. Un secreto familiar inconfesable que envenenaba todo lo que tocaba. La relación entre madre e hija se fracturó. Viridiana, joven y enamorada, no entendía la oposición de su madre y se aferró aún más a Frade. La tensión era insoportable. Y entonces ocurrió la tragedia. El 25 de octubre de 1982, tras una reunión en casa de su novio, Viridiana Alatriste, de tan solo 19 años, murió en un accidente automovilístico. Su auto cayó por un barranco en la Ciudad de México. La muerte de una hija es el dolor más grande que un ser humano puede experimentar. Pero para Silvia, este dolor venía magnificado por la culpa, por los secretos, por las palabras no dichas. ¿Y si no se hubiera opuesto a la relación? ¿Y si hubiera estado en casa esa noche? Las preguntas la atormentaron durante años. La tragedia no terminó ahí. Años después, en un giro macabro del destino, su hija Silvia Pasquel se casó con Fernando Frade y tuvieron una hija. El hombre que fue el amante de la abuela y el novio de la tía fallecida se convirtió en el padre de la nieta. Una telaraña de relaciones tóxicas y dolorosas que parece sacada de una tragedia griega. Fue el golpe definitivo, la herida que nunca cerraría. Al final, cuando miras el lienzo completo de la vida de Silvia Pinal, ¿qué es lo que ves? ¿Ves a la diva de la época de oro, a la musa de Buñuel, a la actriz de mil rostros? ¿O ves a la sobreviviente? Una mujer que amó con una intensidad feroz y que pagó un precio altísimo por ello. Sobrevivió a 5 relaciones tumultuosas que la marcaron a fuego. Rafael Banquels, Claudio Isaac, Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán, Tulio Hernández.
Sobrevivió a un accidente que le arrebató a un amante y a otro que le quitó lo más preciado que tenía, su hija Viridiana. Sobrevivió a los golpes, a las traiciones, a los escándalos y al juicio público. Cada arruga en su rostro no es un signo de vejez, es una medalla de una batalla ganada. ¿Fue su inmenso éxito una coraza para proteger un corazón constantemente herido? ¿O fue su corazón herido el combustible que alimentó su extraordinario talento? Quizás nunca lo sepamos. Su vida nos deja con preguntas que resuenan. ¿Cuánto dolor puede soportar una persona? ¿El éxito justifica el sufrimiento? La historia de Silvia Pinal no es solo la biografía de una estrella, es un testimonio brutal sobre la resiliencia del espíritu humano. Es la historia de una mujer que cayó al abismo una y otra vez encontró la fuerza para volver a subir. No intacta, pero sí entera. Su legado no está solo en sus películas, está en su capacidad de permanecer de pie después de cada tormenta. La verdadera Palma de Oro de Silvia Pinal no la ganó en Cannes, la ganó en la arena de la vida. Si esta historia te ha impactado, compártela. Hay miles de historias como esta, ocultas detrás de las sonrisas de las portadas de revista. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque el glamour es solo la superficie. La verdad, casi siempre, es mucho más interesante.